Bueno, muy buenos días. Hoy tengo el honor, me place presentar a un colega porque que está en un cargo relevante, y gestiona muchísima información y además tiene una larga experiencia en su cargo en gestión. Es el director de gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Es bueno recordar que la Agencia Estatal de Administración Tributaria tiene 22.000 profesionales. Posiblemente es la entidad que gestiona más información de nuestro país. Prácticamente tiene en línea todos los consumos de luz, agua, de las ventas que hacen las compañías y, por tanto, además, este cargo es gestionar todo cómo se recibe esta información, ¿no? Gonzalo García de Castro tiene el detalle de estar con nosotros. Para Benefix es un honor y para los invitados que tenemos hoy, y nos va a hablar de un tema relevante, ¿no? El fraude, en este caso el fiscal, cualquier persona que entienda el mundo de la empresa sabe que hoy en día pues, hay una incompatibilidad entre la sostenibilidad como proyecto empresarial hasta personal con estar cerca o tener problemas con el fraude, ¿eh? Porque los equipos humanos son hoy en día tolerancia en estos temas. La sociedad es mucho más moderna y evolucionada y no está para muchas bromas relacionadas con el fraude. Y hoy tenemos el tema de ver cómo la aplicación práctica a empresas, entidades y a personas y a particulares sobre la nueva ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude que entró en vigor el 25/7 de este año. Muchísimas gracias, don Gonzalo, por tener el detalle de estar con nosotros. Buenos días, Valentín. Muchas gracias por la invitación. No sé si se me oye bien. Perfecto, Gonzalo, perfecto. Querría compartir la presentación. No sé si es posible. Voy a intentarlo. Bueno, si no fuera... A ver si me deja compartir. Si me habilitáis para compartir la presentación. Sí, abajo en el botón del ordenador con la flecha para arriba. Sí, lo veo. Vale, ha de seleccionar en las pantallas que le aparecen abajo, en ventanas, sí. Ha de seleccionar su presentación y entonces darle a quiero compartir. No me deja marcar compartir. ¿Ha seleccionado la ventana? ¿Se le sale en un recuadro azul cuando clica encima de la ventanita? No, porque tengo toda la pantalla, ventana y pestaña de Chrome. Entonces en ventana pincho y no me ofrece la mía. Ahora sí, voy. Compartir, voy. A ver. Vale. No, pero no me deja... Ahora estamos viendo su pantalla de ordenador. Usted sí, tiene pero yo quiero que se vea... A ver, aquí. Voy a entender esto. ¿Y ven la presentación ahora? Ahora vemos una hoja en blanco. ¿Y esto no lo ven, la presentación? No. Gonzalo, una cosa ves, ya le enviaremos la presentación. Vale, perfecto. Pues nada, venga. A ver si ahora me recupero la imagen para vernos y ya está. Abajo ha de volver a darle al ordenador con la flecha para arriba para dejar de compartir. Vale, perfecto. Pues nada. ¿Y ahora está? Ahora le vemos a usted. Sí, vale, perfecto. De acuerdo. Pues la presentación la acabo de enviar y empiezo ya entonces la exposición. La verdad que para empezar, estos entornos tecnológicos con que te tienes que mover en aplicativos distintos entre Webex, Zoom y el de hoy, que ya no sé cómo se llama, Lightside, y todo esto es complicado tener las habilidades tecnológicas a la edad que uno tiene para manejarse en todos estos entornos. Pero bueno, lo intentamos. En cualquier caso, les he enviado la presentación que la pueden distribuir y bueno, vamos a intentar dar una visión general que tenemos 40 minutos, ¿no, Valentín? No te oigo ahora. Terminar a las 10. Terminar a las 10, perfecto. Bueno, voy a intentar dar unas pinceladas sobre los aspectos más importantes. En la presentación están reseñados prácticamente todas las cuestiones enunciadas, las cuestiones que contiene esta ley 11/2021. Yo quiero destacar, en primer lugar, la denominación de la ley, es decir, es una ley de medidas y prevención
de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, efectivamente contiene una amplia gama de normas de esta naturaleza, pero su núcleo duro es la transposición de una directiva de la Unión Europea, la directiva ATAD, la directiva también antielusión de la Unión Europea, que incide en un conjunto de normas que inciden directamente en el mercado interior, con una transposición que se está produciendo paulatinamente y que en este momento afecta a dos aspectos como son la transparencia fiscal internacional y el impuesto de salida, a los que me referiré brevemente. Y después también hay un conjunto de normas tributarias diversas derivadas de que efectivamente esta norma ha tenido un proceso legislativo muy dilatado en el tiempo y que efectivamente ha obligado a ir introduciendo algunos ajustes técnicos en el ordenamiento tributario español. La primera gran modificación que quiero comentar, porque tiene un evidentísimo impacto práctico, es la reducción de los recargos por presentación extemporánea. Cuando alguien presenta una declaración fuera de plazo, sin requerimiento previo de la Administración, saben ustedes que esto supone la necesidad de satisfacer a la Hacienda Pública un recargo por presentación fuera de plazo. ¿Cuál es la gran novedad? La gran novedad es que, por razones de proporcionalidad y justicia tributaria, pasamos de un sistema de recargos fijos, que recordarán ustedes que era del 5%, del 10% y del 15% cuando la presentación de la autoliquidación se efectuaba dentro de los 3, 6 o 12 meses siguientes a la fecha, al fin de plazo de declaración, a otro en el que ahora vamos a tener un recargo de un 1% por cada mes de retraso. Primer mes 1%, segundo mes 2%, tercer mes 3%, hasta 12 meses. Hasta 12 meses 12%. Más de 12 meses 15 más interés de demora. Por tanto, la reducción es más que evidente, porque efectivamente, por ejemplo, en los 3 primeros meses antes teníamos siempre un recargo del 5 y ahora tenemos primer mes recargo del 1, segundo mes recargo del 2 y tercer mes recargo del 3. Obviamente, una declaración de 100 euros pasa de tener un recargo de 5 a tener un recargo de 1 euro. Es decir, se reduce prácticamente en el retraso de un mes a una quinta parte. Efectivamente, esto además tiene efecto retroactivo, es decir, la transitoria primera prevé que estos recargos reducidos, dado que son una norma más favorable para el obligado tributario, se apliquen con carácter retroactivo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no haya un acto administrativo de liquidación firme de dicho recargo. Pero yo creo que la gran novedad no está solo aquí. Hay una ampliación también muy importante que está pensando en un caso práctico como el que paso a exponerles. En muchas ocasiones la Administración comprueba a un contribuyente y regulariza en un concepto y en un periodo una determinada operación. ¿De acuerdo? Una determinada operación. Y esto da lugar a que en esa regularización la Administración practica una liquidación, calcula una cuota y no impone sanción. ¿De acuerdo? Es una regularización que diríamos en rectificación. Pues bien, en ocasiones eso afecta al periodo N, pero quedan los periodos N+1, N+2 y N+3 sin comprobar. Si el contribuyente antes se avenía al criterio administrativo y quería actuar de forma espontánea, tenía que presentar complementarias y estas complementarias no estaban exoneradas de recargo. Ahora sí lo van a estar bajo ciertas condiciones. Es decir, tienes acto administrativo de liquidación, en rectificación, la Administración calcula una cuota, ¿estás de acuerdo? No hay ningún problema, no te imponen sanción. Pues bien, las complementarias que se presenten, o las extemporáneas, mejor dicho, porque puede ser de todo, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la liquidación, con completo reconocimiento y pago, sin pedir la rectificación y siempre y cuando antes no hubiese impuesto sanción a la Administración, no tendrán recargo tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que permite es que tenga solo el interés de demora correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, esto sí que es verdad que lo pone en la misma situación que si hubiese regularizado la Administración. Puede haber algún caso que pueda plantear algún tipo de dificultad práctica, pero creo que sí que es un avance significativo en la gestión de este tipo de situaciones. La segunda gran novedad que se produce es una novedad muy conocida, se ha hablado mucho de esto en todos los medios de comunicación, es una modificación de la Ley General Tributaria en relación con el procedimiento inspector. Esta modificación afecta a las actuaciones inspectoras en las cuales se solicita autorización judicial de entrada y se clarifican algunos aspectos de un tema enormemente controvertido y que tiene
dimensiones jurídicas profundas en las que no podemos entrar por razones de tiempo. Pero bueno, básicamente la competencia para la autorización judicial corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa cuando haya oposición a la entrada de la inspección tributaria o en su caso riesgo de oposición. Tiene que haber un acto administrativo previo, el acuerdo de entrada suscrito por autoridad competente, normalmente los delegados especiales. Habrá que solicitarlo al juez de forma motivada y justificada, y la solicitud de la administración y la autorización judicial, y esta es la clave, pueden acordarse, pueden ser previas al inicio del procedimiento. ¿De qué procedimiento? Pues del procedimiento inspector, como ustedes se pueden imaginar. La tercera gran novedad es la modificación del listado de deudores, que tiene 3 aspectos básicos desde mi punto de vista. En el listado de deudores, además del deudor principal, se incluyen ahora ya en la lista de morosos, se incluyen ya los deudores, los responsables, los deudores solidarios. En segundo lugar, lo que antes era 1 millón para salir en la lista de deuda, ahora pasa a ser 600.000 euros, y ahora sí que es verdad que se regula una causa de exclusión no contemplada en la norma anterior, que es el pago total antes de que finalice el plazo de alegaciones ante la comunicación de inclusión en la lista. En cuarto lugar, hay una modificación también en el ámbito del procedimiento sancionador. Modificación también encaminada a mejorar el cumplimiento voluntario. Yo creo que aquí lo importante es dar unas cifras para situar las novedades. Primera novedad, actas con acuerdo. Las sanciones derivadas de actas con acuerdo, antes de la reforma, 50% de reducción. Después de la reforma, 65% de reducción. ¿De acuerdo? La conformidad se mantiene, 30 y 30%. 30 antes, 30 ahora. La reducción por pronto pago y no recurso, ¿de acuerdo?, pasa del 25 al 40% tras la reforma. Por tanto, la reducción por conformidad más pronto pago pasa de un 47,5% acumulada a un 58%. Por tanto, las novedades son actas con acuerdo, ahora 65, antes un 50, y si hay conformidad y pronto pago y no recurso, pasamos a una reducción del 58 frente a un 47,5 anterior. Esto creo que es una novedad que tiene una importancia muy, muy significativa y que puede favorecer también una finalización no litigiosa de los procedimientos. Hay una modificación técnica adicional, que es el plazo para iniciar los procedimientos sancionadores derivados de actos de liquidación, que pasa de 3 a 6 meses. Y después también hay algunas modificaciones en la revisión, en el procedimiento de revisión en vía administrativa y en el régimen de suspensión. Aquí básicamente lo que se pretende es, en determinados supuestos, permitir adoptar medidas cautelares cuando se soliciten suspensiones de ejecución de actos administrativos, aportando garantías que no dan lugar a la suspensión automática, y también la elevación a rango legal de los supuestos. Muy bien, muchas gracias, ya la tenemos delante. Perfecto. Estamos en la primera diapositiva, en la última línea. Muchísimas gracias. Y la segunda cuestión es básicamente la elevación a rango legal de la posibilidad de inadmitir las peticiones de suspensión por los tribunales económico-administrativos. Pasamos ya a la página siguiente de la presentación. Aquí, esta es una novedad importante, que yo creo que hay que incardinarla en el componente 27 y de lucha contra el fraude en el programa de ayudas de la Unión Europea, y también el componente de este plan de la Unión Europea vinculado a la digitalización. Se introduce un nuevo apartado J, una nueva letra J en el apartado 2 del artículo 29 de la Ley General Tributaria, que tiene por finalidad fundamental pues regular la prohibición de lo que se conoce técnicamente el software de doble uso. La Administración está planteando una estrategia de carácter preventivo e intentando que efectivamente se minimice la utilización de este tipo de herramientas de gestión contable informatizadas que den lugar a situaciones, digamos, de controversia con la Administración como consecuencia de ciertas utilidades que puedan producir pues, una ocultación de ventas. Efectivamente, esto todavía no ha entrado en vigor porque tendría que entrar en vigor el 11 de octubre, pero su efectividad plena está supeditada a un desarrollo reglamentario y a una orden ministerial que está en trámite. Esto lleva acompañado también todo un conjunto de sistemas de infracciones tributarias en 2 dimensiones. El 201 bis de la Ley General Tributaria, como es lógico, lo que prevé es una infracción tributaria
para los que, digamos, que diseñen, produzcan o pongan en el mercado este tipo de herramientas, y otra específica para el que las utilice. Por tanto, aquí esto efectivamente, insisto, que está muy vinculado al plan, a las ayudas europeas también y a la digitalización. Tiene una conexión evidente, porque esta digitalización ha de impulsarse desde el ámbito público, obviamente en plena colaboración con el sector privado, pero efectivamente los fondos de resiliencia pueden jugar un papel muy importante aquí. En el apartado siguiente hay una modificación normativa muy sectorial que sí quiero mencionar. Básicamente, en algún caso creo que hemos hablado de estos temas, incluso históricamente con Valentí, ¿verdad? Aquí hay un tema fundamentalmente del sector de los hidrocarburos y del alcohol, que generaba una gravísima competencia desleal en caso de operadores que se aprovechaban de ciertas ventajas del régimen de depósito fiscal y de depósito distinto del aduanero para básicamente vender a pérdidas productos sujetos a los impuestos sobre hidrocarburos, evidentemente no ingresar el IVA y automáticamente poder colocar en el mercado productos como, por ejemplo, pues, hidrocarburos a un precio muy inferior al que debería estar situado el mismo en condiciones de pleno cumplimiento fiscal. Básicamente aquí, ¿qué se hace? Bueno, pues lo que se hace es crear un registro de extractores, de forma que el titular del depósito, si le vende a una persona incluida en el registro de extractores, elude ¿qué? Pues elude una responsabilidad solidaria que se configura con carácter general para todo aquel caso, para todos aquellos casos en los que le puedas estar vendiendo a una persona no incluida en ese registro, y automáticamente la administración pueda comprobar que efectivamente se está eludiendo el pago del impuesto sobre el valor añadido. Es una medida relativamente importante que además está dentro del articulado de la ley del IVA, está en una modificación del anexo quinto de la ley del IVA, ¿de acuerdo? Que habla del régimen de depósito fiscal y de depósito distinto de la aduana. Otra medida importante es, es un cambio en el procedimiento de devolución de ayudas ilegales, pero básicamente es que no se pueden conceder nuevas ayudas, es la doctrina de Degendorf. No se pueden conceder nuevas ayudas a quien tenga un reintegro pendiente derivado de una decisión de la Comisión Europea. ¿De acuerdo? Es un tema muy concreto y muy marginal, pero que sí conviene conocerlo porque en algunos supuestos tiene una importancia cuantitativa muy relevante. Pasamos a la página siguiente. Y entonces, aquí tenemos ya las novedades en las distintas figuras tributarias. Como ven, aquí hay novedades que impactan en aspectos bien distintos de nuestro sistema tributario. Algunas tienen una gran importancia práctica. Otras afectan a cuestiones sectoriales muy específicas y muy concretas, y les voy a desbrozar a ver si soy capaz de desbrozarlas de forma sistemática. La primera de ellas es el cambio en el tratamiento de los contratos y pactos sucesorios, con los correspondientes efectos en el IRPF. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación muy concreta. Se producía en Galicia, Mallorca, Ibiza, Formentera, creo que también algo en País Vasco, cuyos derechos civiles forales propios permitían los pactos sucesorios, que es una transmisión inter vivos, pero con efectos mortis causa. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, pues la interpretación de los tribunales de justicia, en concreto del Tribunal Supremo, nos lleva a una situación como esta. Un propietario de un bien, que sería el causante, en vida, mediante un pacto sucesorio, transmite a un adquirente, también en vida obviamente, un determinado bien. Permaneciendo los dos vivos, si a eso le otorgamos los efectos de una transmisión mortis causa, como venían a decir los tribunales de justicia, el Tribunal Supremo en concreto, ¿en qué situación nos encontramos? Transmisión en vida con efectos mortis causa, plusvalía del muerto, no tributan el transmitente y el adquirente actualiza valores. En la práctica, ¿qué estaba sucediendo? Que ese adquirente al día siguiente vendía, obtenía una plusvalía muy significativa sobre un valor actualizado y obviamente la plusvalía previa no tributaba a ningún efecto. ¿De acuerdo? En el IRPF. ¿Qué se hace ahora? Ahora lo que se hace es decir, bueno,
puede producirse un pacto sucesorio, la transmisión produce idénticos efectos jurídico-privados que producía anteriormente, afecta también a las reglas de acumulación de sucesiones y donaciones, pero la consecuencia es que si yo transmito con un pacto sucesorio a un determinado adquirente, el adquirente tiene que esperar 5 años o al fallecimiento del causante, del transmitente, si es fecha anterior, para poder actualizar los valores. En definitiva, ¿qué operación deja de poder realizarse? La operación de pacto sucesorio hoy, tengo un bien por con un coste de 100.000, hago pacto sucesorio por 500.000 y lo vendo al día siguiente por 501.000, esa operación en la que antes solo se tributaba por una plusvalía de 1.000, ahora va a tributar, en todo caso, siempre que sea antes de los 5 años del otorgamiento del pacto sucesorio. ¿De acuerdo? Esa es la primera, la gran novedad. En cualquier caso, esto afecta fundamentalmente al IRPF y marginalmente al impuesto de sucesiones. En segundo lugar, tenemos cambios en... Voy a pasar muy por encima. Son temas muy sectoriales y que exigirían seguramente la ponencia de un experto y un análisis muy exhaustivo de estas cuestiones estrictamente financieras. Básicamente hay una modificación del tratamiento fiscal de la SICAV. Lo que se ha pretendido aquí es que las SICAV tengan una estructura financiera que ponga de manifiesto que efectivamente son instituciones de inversión colectiva y que no son instituciones en las cuales hay un titular con una gran mayoría y, digamos, un conjunto de comparsas que efectivamente no aportan sustancia diferencial al vehículo de inversión. Por tanto, la aplicación del tipo reducido se reserva en el impuesto de sociedades con efectos 1 de enero del 22 para aquellas que tengan un número mínimo de 100 accionistas y siempre y cuando todos ellos tengan una participación al menos igual o superior a 2.500 euros, pero también hay una segunda novedad, que es que la comprobación de estos requisitos, de nuevo, se radica en la agencia tributaria. Hay un régimen transitorio porque ante el cambio de escenario, efectivamente, cabe una opción por un régimen transitorio para ir hacia la disolución con liquidación y con unas condiciones fiscales favorables. Hay también unas novedades en instituciones de inversión colectiva en el extranjero, que se les aplica el régimen, que se les excluye del régimen de diferimiento, aunque efectivamente esta exclusión del régimen de diferimiento deja de ser operativa para este tipo de entidades. También hay algunos cambios en el régimen de los Unique Link, tanto en la atribución de renta en el IRPF como en su valoración en el impuesto del patrimonio, que nos obliga a valorarlo ahora por el valor de la provisión matemática, aunque no tengas la facultad de ejercer el derecho de rescate. Y ya estos son, digamos, los grandes cambios en el ámbito financiero. Por último, las OCIMIS y un pequeño comentario. Estas son entidades importantes porque pueden tributar, les obligan a tributar al 15%, tipo gravamen del 15%, para los beneficios no distribuidos que procedan de rentas que no hayan tributado al tipo general del IS y que ya no estén en plazo de reinversión. Perfecto. Bueno, pues seguimos ya con la transparencia fiscal internacional. Aquí, atrás, por favor. En la transparencia fiscal internacional, los cambios que se producen son básicamente la ampliación, la inclusión de los EPs en este tipo de régimen fiscal para la traslación y la inclusión de estas rentas en el sujeto pasivo de sociedades o de renta español. Y hay una modificación también importante en cuanto a la configuración de los ingresos, que introduce un cierto mayor rigor, que consiste en decir en que también se aplicará a entidades. Antes decía que más del 50% tuviese sustancia económica y ahora que al menos 2/3 provengan de fuera. Es decir, que efectivamente no provengan de fuera. Quiere decir que se está exigiendo una mayor estructura para excluir del régimen a este tipo de entidades. En cuanto a la adaptación de la imposición de salida, básicamente aquí el cambio que se produce es, vamos a decirlo de forma muy sintética. La imposición de salida básicamente es que si una sociedad se va de España, las plusvalías latentes tributen en el momento de salir a la Hacienda española. Antes que tenía es un régimen de aplazamiento. Bueno, pues se sustituye el régimen de aplazamiento de la deuda tributaria derivada de esa plusvalía por un régimen de fraccionamiento, por quintas partes, ¿de acuerdo? Por un régimen de fraccionamiento por quintas partes. Estas dos novedades son las novedades estrictas derivadas de lo que son la transposición de la directiva TAE. Otra novedad también significativa es que ya se extiende con carácter general
después de un proceloso proceso también jurisdiccional, si se me permite, toda la problemática de cómo tributan los residentes en terceros estados de fuera de la UE o del Espacio Económico Europeo en el IP o en el ISD. Bueno, pues tributarán de acuerdo con la normativa ya no estatal, sino con la normativa de la comunidad autónoma en la que se concurran ciertas circunstancias, radiquen la mayor parte de los bienes, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente página, porque la cuestión del IA es una cuestión muy menor. Y aquí sí que tenemos algún tema de gran impacto que considerar, sin entrar en el procedimiento catastral, que es un tema que realmente un tema prolijo y que exigiría también un planteamiento en sentido amplio sobre esta materia. ¿Qué podemos decir del nuevo valor de referencia de mercado? Bueno, en todo caso, la primera cuestión es, esto trata de pacificar una situación o de darle una cierta estabilidad y también una mayor, si se me permite, transparencia, certidumbre, seguridad jurídica, homogeneidad, representatividad, a un tema tradicionalmente controvertido en el que juegan un papel muy relevante las administraciones tributarias autonómicas, en la medida en que la problemática inmobiliaria y los valores a efectos de los distintos impuestos, básicamente el ITP y también el impuesto sobre sucesiones, pues juegan un papel importante. Ahí obviamente juegan un papel muy importante la valoración de los inmuebles. El Tribunal Supremo nos lleva a una situación muy concreta, que es que prácticamente exige que en los procedimientos administrativos de comprobación y fundamentalmente en el ámbito de las comprobaciones de valores, pues haya un acto administrativo en el que concurra un dictamen de perito que incida sobre los elementos objetivos, tanto cuantitativos como cualitativos, del bien que cuya valoración incide en las bases imponibles, en el elemento cuantitativo del hecho imponible de estos impuestos patrimoniales. Esto lleva también a un proceso de reflexión interna en todas las administraciones tributarias para tratar de darle una solución que haga factible la aplicación de estos tributos, pero al mismo tiempo que reduzca en la medida de lo posible la conflictividad, pero que también sean consecuencia o representen un valor que razonablemente administración y administrado consideren adecuado. En todo caso, el valor de referencia de mercado es distinto del catastral y no afecta en modo alguno a los valores catastrales vigentes. Es una cosa distinta. La ley de medidas no afecta a esos valores catastrales y, por tanto, tampoco a los impuestos cuya base es el valor catastral, como es el caso del IBI. Ahora, ¿en qué afecta? Yo lo voy a decir muy esquemáticamente, a las distintas figuras y en los distintos ámbitos. Vamos con la Hacienda estatal. En cuanto a la tenencia, en el IRPF, en el IRNR, continuaríamos con nuestro valor catastral sin ningún tipo de problema, imputación de rentas inmobiliarias. Pero en la transmisión, tanto en el IRPF como en el IRNR, sí que jugaría el valor de referencia. ¿De acuerdo? Es decir, desde el punto de vista de la Hacienda estatal, el valor de referencia del que estamos hablando ahora, que publicará el catastro, sí incide en las transmisiones que dan lugar a ganancias patrimoniales, tanto en renta como en no residentes. Vamos con la Hacienda autonómica. En la Hacienda autonómica tenemos dos tributos fundamentales, patrimonio y transmisiones y sucesiones, 3 tributos. Efectivamente, en patrimonio se modifica la norma para dar entrada a que el valor sea el mayor de catastral comprobado precio de adquisición, catastral referencia o precio de adquisición, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí sí jugaría el valor de referencia. Y también jugaría, obviamente, en el ITP
y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y en el ámbito local, lo que entendemos es que seguimos jugando, tanto en el IBI como en la plusvalía, con el valor catastral. Por tanto, esto es un poco las cuestiones fundamentales que inciden en el impacto de ese valor de referencia. Obviamente, la ley antifraude contiene un conjunto de modificaciones de la ley del catastro inmobiliario que exigirá un desarrollo reglamentario e incluso una orden que ya está en información pública sobre ese ajuste del valor de referencia con un coeficiente reductor para adecuarlo al mercado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues efectivamente este es el impacto que iremos viendo a medio plazo y las consecuencias y la evolución pues será paulatina y no podremos concretar de momento mucho más sobre las consecuencias que esto puede tener. He intentado enmarcar sistemáticamente en qué incide este valor de referencia. Otra cuestión que afecta a la fiscalidad inmobiliaria, bueno, una cuestión quizás anecdótica, que sí conviene mencionar. Saben ustedes que estoy terminando ya, en 4 minutos termino. Me queda esto y 2 cosas, pagos en efectivo y jurisdicciones no cooperativas, 2 que se me han pasado antes que los tenía por ahí en la presentación. Bueno, en capital inmobiliario, cuando el arrendamiento es de vivienda, ¿de acuerdo? Hay una reducción del 60%, lo recuerdan ustedes, del rendimiento neto. Pero digamos que hubo una controversia con el Tribunal Supremo en el sentido de que el Supremo decía que se aplicaba a lo declarado y a lo no declarado. Por tanto, claro, ¿qué estaba sucediendo? Que el contribuyente cumplidor y, digamos, respetuoso con el ordenamiento que declaraba los rendimientos se beneficiaba de una reducción del 60%. La voluntad del legislador en el diseño de aquella reducción era incentivar la declaración de estos rendimientos. Oye, ingreso computable menos gasto deducible, 100, te aplicas una reducción del 60 si es arrendamiento de vivienda habitual. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? El Supremo nos dice, no, se aplica a todos, incluso al que no lo declara. Cuando le compruebas también, por el principio de regularización íntegra. Bueno, el legislador se reafirma en un planteamiento. El planteamiento es, bueno, a ver, al contribuyente que en su declaración autoliquide el rendimiento íntegro y el gasto deducible correctamente se le aplica el 60%. Toda modificación posterior, es decir, a lo no declarado, tanto por ingresos como por gastos, la Administración, cuando regularice, no aplicará la reducción del 60%. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Lo que se trata es de que el contribuyente, el ciudadano, sepa que poner en la declaración, consignar en la declaración y autoliquidar el rendimiento del capital inmobiliario de viviendas arrendadas, en la declaración tiene un beneficio fiscal tan importante como de cada 100 euros de rendimiento neto, 60 dejan de tributar. En la economía digital, poco más que decir que lo que tenemos ahí es el panorama de obligaciones de información para los criptoactivos. El titular, el custodio y el emisor, con una gran complejidad que tiene este mercado, van a estar obligados a partir del año 22 a suministrar información sobre este tipo de activos. También se modifica el 720 para introducir la obligación de declararlos cuando estén radicados en el extranjero. Y hay medidas sectoriales en las que no voy a entrar ya por falta de tiempo y que también son propias de especialistas que afectan a la regulación del juego, al contrabando y a algunos temas del tabaco crudo. Me quedaban 2 cosas. Pagos en efectivo. Límites de pagos en efectivo. Antes de la reforma, operaciones internas en las que una de las partes sea empresario pasa de 2.500 a 1.000. ¿De acuerdo? Y cuando el pagador de la persona física sin domicilio en España particular sea no residente, ¿de acuerdo? Pues antes de la reforma 15.000 y ahora 10.000. Es decir, los cambios son de 2.500 a 1.000 cuando hay un empresario en la operación y de 15.000 a 10.000 cuando hay un no establecido en España. ¿De acuerdo? Entre particulares no cambia absolutamente nada. Y ya por último, como cierre, hay una modificación también, desaparece el concepto de paraíso fiscal para introducir el concepto de jurisdicción no cooperativa. Todas las referencias al concepto de paraíso fiscal desaparecen del ordenamiento tributario español y pasan a denominarse jurisdicción no cooperativa. Trata de dársele un carácter dinámico y básicamente el dinamismo, las variables que inciden en la inclusión o no en la lista de jurisdicciones no cooperativas son básicamente si existe transparencia fiscal en ese país, es decir, si existe una normativa de intercambio de información y si se cumple de manera efectiva, es decir, no que exista solo un acuerdo de asistencia mutua o intercambio de información, sino que además ese acuerdo se cumpla efectivamente, que en ese país en concreto, en esa jurisdicción, no existan mecanismos básicamente consistentes en
sociedades, digamos, extraterritoriales, es decir, sociedades que están allí radicadas y que solo graban por los rendimientos obtenidos en ese territorio y no por las rentas obtenidas fuera. Es decir, lo que se pretende es que una jurisdicción que atrae entidades que no reflejen una actividad económica real en ese territorio, pues que efectivamente pueda tener la consideración de jurisdicción no cooperativa. Y un umbral de tributación. Si existe básicamente un impuesto análogo a renta, sociedades o no residentes, que garantice un nivel impositivo que no sea considerablemente inferior al español, y ahora ya nos incluye aquí como elemento de referencia o de pago en el país, en la jurisdicción correspondiente, las cotizaciones a seguridad social. Mientras no se apruebe la orden de la ministra, pues efectivamente continuamos con la relación de paraísos que conocíamos del 91 y modificada posteriormente por varias normas también posteriores, y se prevé la posibilidad de actualizarla en base a la normativa internacional, fundamentalmente el Código de Conducta de la Fiscalidad Empresarial de la UE, así como también el Foro de Regímenes Fiscales Prejudiciales de la OCDE. Bueno, como pueden ver, una medida de amplio espectro con impactos, algunos muy importantes, porque yo creo que la reducción de recargos y de sanciones, eso tiene un impacto fundamental, además es con una reducción muy significativa, pero claro, hay otro conjunto de medidas que, bueno, y las inmobiliarias, las del valor de mercado, del valor de referencia, también tendrán un recorrido muy importante. Y bueno, por mi parte, pues poco más que decir. Muchísimas gracias y creo que me he ajustado al tiempo. Muchas gracias, Gonzalo. Yo quisiera agradecerle efusivamente y sinceramente que una persona con su cargo, su dedicación y conocimiento esté con nosotros en Benefits Global. Bueno, yo creo que de su intervención hay una parte muy positiva y una parte muy negativa, ¿no? La parte positiva es que tenemos una agencia tributaria que trabaja mucho, con mucha profesionalidad, y esto asegura que podamos mantener los servicios públicos, que al final es esto, ¿no? Y además que son exigentes. Y la otra es que esta agencia tributaria es incansable, ¿no? Es incansable. La intervención de responsable de gestión ha visto esta dedicación, esta entrega, estos conocimientos, De hecho, la agencia tributaria española es de las agencias más digitalizadas del mundo y es un ejemplo de, posiblemente porque se organizó más tarde, pues realmente es una agencia de referencia lo que lo hace en este mundo digital y esta capacidad de irse adaptando a los cambios. De verdad, muchísimas gracias por el detalle que ha tenido que estar con nosotros en este encuentro de Benefits anual. Muchas gracias. Un placer, encantado y muy agradecido. Gracias a todos. Perdonen, señor García de Castro, nos preguntan una pregunta del público. Sí. Sucesión mortis causa. Sucesión mortis causa, el valor de adquisición en IRPF es el valor de ISD a partir de ahora. ¿Se mantiene este criterio? Sí, con el límite del valor de referencia, claro, efectivamente, sí, eso no hay ningún tipo de duda. Cuando uno recibe a título lucrativo mortis causa un bien, dejando al margen pactos sucesorios, cuando transmites, claro, pues transmites por precio de venta menos el valor por el que se incorpora a tu patrimonio, que es el valor a efectos de sucesiones y donaciones, sin ningún tipo de duda, claro. Y en ese caso sería el valor de referencia, por ejemplo, a partir de ahora, con los nuevos criterios de valoración de inmuebles. Efectivamente sí se mantiene, sí. Pero al margen de pactos sucesorios, estamos en el contexto normal, en un contexto en el que no hay pacto sucesorio. Muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Gracias.